puntos de acumulación. Así que esto nos ayuda, por ejemplo, volviendo a este elemento A mayúscula, esta figura que tenemos aquí, te ayuda a decir, si este conjunto fuera cerrado, tendría que tener a todos sus puntos adherentes, tendría que tener a todos sus puntos de acumulación, y sin embargo estamos viendo que A, por ejemplo, es un punto que es adherente, es un punto que también es de acumulación, y sin embargo no es una parte del conjunto A mayúscula. Entonces, solamente con saber esto ya puedes garantizar que el A mayúscula no es cerrado. En lugar de tener que recurrir, como hasta este momento, al complementario, que aquí sería pues, un conjunto un tanto extraño, ¿no? Habría que recortar el círculo y habría también que excluir los 4 puntos y luego ver que aquello que te queda es un conjunto abierto. Bueno, pues en lugar de hacer ese argumento tan enrevesado, tan largo, puedes aquí simplemente observar, mira, pues es que el conjunto A mayúscula tiene puntos adherentes, como por ejemplo el A minúscula, que no forman parte de él. Esto ya te va a decir entonces, por esa proposición, que es imposible ya que sea cerrado. Demos cuenta de que tampoco es abierto. Pensemos en un minuto, a ver, ¿por qué pensamos que no es abierto? Bueno, pues comento cuál sería el argumento, por qué razón este conjunto no es abierto. Prácticamente lo tenemos aquí dibujado. Los conjuntos que tienen puntos aislados pues no van a ser abiertos, como por ejemplo este C mayúscula. Fijaos, el C mayúscula, perdón, C minúscula. El C minúscula y los otros 4 puntos que hay alrededor, estos 4 que antes había marcado en rojo, voy a volverlos a marcar. Estos 4 puntos, cualquiera de ellos, ya impide que el conjunto sea un conjunto abierto, porque el punto, por ejemplo, C, si el conjunto A mayúscula fuera abierto, significaría que alrededor del C y de cualquiera de los otros tendría que haber alguna bola abierta completamente contenida en el conjunto. Sin embargo, es muy intuitivo, geométricamente está muy claro que no puedes diseñar una bola abierta alrededor del C que esté completamente formada por puntos de A mayúscula. Así que lo voy a escribir aquí a la izquierda, que tengo más espacio, pero diríamos como argumento que el conjunto A mayúscula no es abierto porque, por ejemplo, así que tenemos aquí otro tipo de conjunto que ni es abierto ni es cerrado. Como habíamos explicado, hay montones de tipos de conjuntos que ni son abierto ni cerrado. Lo que sabíamos era que si era abierto no podía ser cerrado, si era cerrado no podía ser abierto, excepto los casos triviales de no tener absolutamente ningún elemento o tener absolutamente todos los elementos. Así que eso es una propiedad importante, pero distinta de la que hemos dicho. Es perfectamente posible que un conjunto ni sea abierto ni sea cerrado. No podemos decir, como no es cerrado es abierto, no debemos tampoco decir, como no es abierto es cerrado. Aquí tenemos un ejemplo, el conjunto no es cerrado, tiene puntos adherentes como el A minúscula que no forman parte de él, el conjunto tampoco es abierto,
tiene elementos como el C minúscula, el cual, a pesar de ser un elemento del conjunto, no contiene ninguna bola alrededor que esté completamente contenida en el conjunto, que forme parte cada uno de sus elementos del conjunto. Así que esta proposición tiene ese interés, viendo directamente la estructura geométrica, la estructura topológica que tiene el propio conjunto, sin tener que irnos al complementario, podemos entonces averiguar si él es o no es cerrado. Pues bien, ahora sí, como decía antes, hemos hecho hasta el momento el estudio de cuando yo tengo un conjunto A, diferentes tipos de puntos en relación a él, qué tipo de, digamos, cercanía o de como contenido, etcétera, tienen con relación a él. Ahora lo que vamos a hacer es delimitar zonas del espacio en función del A mayúscula. Así que de la misma manera que, siguiendo la comparativa que hacíamos la semana pasada, de la misma manera que, por ejemplo, una provincia o un país pues delimita una serie de elementos, el país delimita la frontera, un país delimita los vecinos que tiene o delimita el exterior del país o las zonas del interior del país, pues igual que hacemos eso, podemos hacer lo mismo con conjuntos. El primer tipo de conjunto que delimita un A mayúscula, un subconjunto de Rn como el que acabo de dibujar, es lo que se llama el interior del conjunto. El interior es simplemente, y esto sí que es fácil de recordar, es el conjunto formado por todos los puntos interiores de A mayúscula. Habría que hacer también un argumento, pero hay otras maneras de entender o de caracterizar o de definir el interior. El interior de un conjunto se podría también definir o caracterizar como la unión de todos los conjuntos abiertos contenidos en A. O, sobre todo, la que es muy importante, es el mayor subconjunto abierto que tiene A. Como es el mayor subconjunto abierto, lo que es entonces ya muy evidente es que un conjunto abierto es el que tiene el que él mismo coincide con su interior. Si el conjunto es abierto, el mayor subconjunto abierto que tiene, evidentemente, es él. No hay ningún otro subconjunto más grande que él, pero él ya es abierto y al revés. El interior resulta ser un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque lo dice aquí arriba y también te lo dice aquí arriba. Perdón, aquí abajo. Es abierto. La unión de abiertos, como sabemos de las propiedades de topología, es un abierto y en la propiedad 2 expresamente te dice que el interior es un subconjunto abierto, con lo cual si un conjunto coincide con su interior, dado que el interior es abierto, pues me estás diciendo que él es abierto también. Por ejemplo, volvamos aquí a este conjunto que teníamos. En este conjunto que tenemos aquí, estábamos diciendo que los 4 puntos que he marcado en rojo no forman parte del interior, porque no son puntos interiores. Todos los demás, como el B, vemos que tiene una bola alrededor, sumergida en el conjunto A, o cualquier otro de la zona azul, de la zona esta grisácea, por muy cerca que esté de la frontera, de la parte que hemos punteado, es cierto que yo puedo marcar ahí una distancia pequeñita, de forma que esa pequeñita bola que estoy marcando, ese pequeñito círculo, esté dentro. Bueno, el resultado es que para este conjunto que tenemos aquí, el interior de A es el círculo grisáceo, que es como la primera parte. La definición del conjunto a mayúscula. El interior del A sería esto. Los otros 4 puntos no forman parte del interior, pero
Toda la zona que es la circunferencia sí, excepto la parte de fuera. La parte de fuera ni siquiera formaba parte del A mayúscula, con lo cual, pues mucho menos puede ser parte del interior, que como dice el nombre está dentro. Es un subconjunto. Vale, así que esa era como la parte hacia adentro. Sucede también que tiene interés cuando tienes una zona del espacio Rn el llamado cierre, adherencia o clausura. Son nombres alternativos que podemos encontrar en diferentes textos para el mismo tipo de cosa. La notación lo mismo, pues se suele notar con una A barra, pero también muchas veces con una CL de clausura, con mayúscula o con minúscula. Según el manual, según el texto. Pues igual que el interior lo habíamos caracterizado de diferentes formas, aquí sucede igual. La clausura puede ser definida como la intersección de todos los cerrados que contienen al conjunto. El concepto este de intersección de cerrado ya vimos que generaba también un cerrado, con lo cual el cierre, la adherencia o la clausura, por definición, simplemente es un cerrado. También, como dice aquí abajo, de nuevo, es el menor cerrado, o sea que nos vuelven a insistir en que la clausura es un cerrado, de forma que A sea un subconjunto de él. También lo podemos encontrar haciendo la unión del conjunto con todos sus puntos de acumulación o incluso añadiéndole al conjunto todos los puntos de adherencia. Así que este es el segundo tipo de cosas que nos importan. Cuando tienes el A mayúscula, delimita una zona. Con el conjunto que antes teníamos, pues la clausura sería la circunferencia y el círculo que tiene dentro. Y luego los 4 puntos. Los puntos estos que teníamos por ahí fuera, que eran puntos adherentes, desde luego hay que unirlos. Pero es que de hecho formaban parte del conjunto, ¿no? Entonces, como la clausura siempre es algo que tiene el conjunto y quizá algún punto más, pues esos 4 puntos tenían que estar. Bueno, pues la única zona que se añade ahora a la A mayúscula para encontrar su clausura es la parte, perdonad, voy a borrar un poco para que quede esto más limpio. Digo que lo único que hay que añadir al conjunto A, que son los puntos adherentes o los puntos de acumulación que no fueran de él, es toda la zona esta de la circunferencia. Estos son puntos que son adherentes, como antes hemos dicho, con el A minúscula. Estos son puntos adherentes que habría que añadir y por eso ellos hacen que tenga que poner ese menor o igual. Así que esa sería la clausura, no tiene más puntos adherentes que no sean los puntos propios del conjunto, así que con eso habríamos acabado. Por último, delimita también el conjunto A mayúscula la llamada frontera. La frontera es el conjunto de todos los puntos frontera que se definen como bueno, que estaban definidos ya anteriormente, eran los puntos en donde cualquier bola que traces alrededor tiene algún punto de A y algún punto que no sea de A. Esa es una definición, digamos que punto a punto, pero hay otra manera de definir la frontera que se puede usar esa notación o simplemente la FR de frontera, pues esto es la clausura menos el interior. Ese menos es un menos de conjuntos, o sea, tú tienes la clausura, que es un determinado conjunto, retiras o excluyes todos los puntos que formen parte del interior y entonces ya te queda la denominada frontera. Así que démonos cuenta que, por ejemplo, en el conjunto aquel del que antes estábamos hablando,
la frontera la voy a dibujar aquí, dado que teníamos cuál era el cierre, cuál era la clausura y teníamos cuál era el interior, ya puedo darme cuenta de cuál es la frontera. La frontera la voy a dibujar aquí, sería la circunferencia que formaba parte de la clausura y los 4 puntos. Cuidado, que la parte que hay aquí dentro, esto que voy a marcar ahora, esa parte no es de la frontera, porque esa parte formaba parte del interior y los puntos del interior los he retirado. Así que, como no puedo, en la tablet no puedo marcar en 2 colores, si no marcaría con otro color diferente la parte del interior. Pero cuidado que en este dibujo, cuando estoy marcando cuál es la frontera es todo lo que tiene color rojo, simplemente, es lo que tiene color rojo. No pensemos que cuando he marcado la circunferencia, esta parte de aquí dentro forma parte de... No, esa parte de dentro no forma parte de la frontera, porque formaba parte del interior y los puntos del interior se excluyen. Así que en ese conjunto la frontera es, claro, a mí me parece muy natural que la frontera sean estos puntos de aquí, porque es como cuando yo paso de estar dentro a estar fuera, me parece muy natural. Pero cuidado que la frontera también tiene puntos que quizá no nos esperaríamos, como estos de aquí fuera, esos puntos de ahí fuera, claro, son puntos en donde en cuanto te muevas también te has salido realmente del conjunto, ¿no? Ellos forman parte del territorio, del A mayúscula, forman parte de él, pero tan pronto te has movido, te has salido. En ese sentido, entonces, estos puntos, estos 4 puntos que había ahí fuera, resultan ser unos puntos frontera, respetan esa intuición de que la frontera es estar en una zona en donde cuando te mueves hacia algún sitio estás dentro y cuando te mueves hacia algún sitio estás fuera. Bueno, pues estos puntos de aquí, estos 4 puntos, igual que la circunferencia que he marcado, cumplen esa propiedad. En ellos estás en el territorio, pero tan pronto das un paso hacia determinada dirección, por pequeñito que sea ese paso, ya te has salido del territorio. Pues vamos a ir casi acabando ya con esta parte. El teorema de Bolzano-Weierstrass, como os podéis imaginar, es importante, ¿no? Ya debéis saber que cualquier teorema que tenga un nombre generalmente es que es bastante importante. Para definir lo que hace el teorema, o a lo que se refiere el teorema de Bolzano-Weierstrass, hay que empezar recordando que es un conjunto acotado. La definición es muy sencilla. Un conjunto es acotado cuando hay alguna bola que lo contenga. Da igual si es una bola abierta, si es una bola cerrada, si es una bola centrada en el origen. Lo digo porque quizá si leéis otros apuntes, leéis otros manuales, pues encontréis una definición ligeramente diferente, pero que va a ser equivalente. Así que acotado, contenido en una bola. Ya digo, quizá hay manuales que insisten si está contenido en una bola centrada en el origen, o si está contenido en una bola abierta, o si está contenido en una bola cerrada contenida en el origen. Bueno, todas esas cosas son equivalentes. Pues el teorema este de Bolzano-Weierstrass dice una cosa que todos los años la enfatizo para que nos demos cuenta del tipo de problemas que nos encontramos o el tipo de intuiciones extrañas que tiene el concepto de infinito. Dice, imagínate un conjunto A dentro de Rn que esté acotado y tenga infinitos puntos. Acotado no significa que sea pequeño, acotado significa que tenga unas dimensiones, aunque las dimensiones sean gigantescas. Pensemos, por ejemplo, en que es pues, todo el universo conocido. El universo conocido, daos cuenta de que es enorme, pero no es infinito, ¿verdad? El universo conocido, pues el universo tiene como 14.000 millones de años escasos, no llega. Así que pues, tendrá menos de 14.000 millones de años luz de diámetro. Es un sitio pues, gigantesco, ciertamente, pero es un universo que es acotado. Bueno, pues si estás en una zona acotada y tienes infinitos puntos, démonos cuenta de que los puntos no tienen dimensión. O sea que cuando estamos pensando en el átomo, por ejemplo, o estamos pensando en
alguna partícula subatómica, ellas tienen una dimensión, aunque sea infinitesimalmente pequeña, pero sí tienen una dimensión. Un punto, en el sentido geométrico, ni siquiera tiene dimensión. Así que es, si podemos pensar en algo así, infinitamente más pequeño que una partícula subatómica, infinitamente más pequeño que un átomo. Bueno, pues fijaos que lo que te dice es que en esas circunstancias, o sea, imagínate que fuéramos capaces de pensar que el universo tiene infinitos puntos, que has metido infinitos puntos sin dimensión en el universo. Bueno, pues lo sorprendente de este teorema es que te dice que hay algún punto de acumulación. Esto escrito así pues no nos resulta demasiado llamativo, pero fijaos en las implicaciones que tiene. Te dice que hay algún lugar, algún punto en este caso del universo, de forma que, por ejemplo, la bola de radio, perdón, he puesto A mayúscula, te dice que en algún punto del universo hay una bola de, por ejemplo, 1 centímetro o 1 milímetro, o cualquier cantidad, por pequeña que se te ocurra, que esa bola tiene infinitos puntos. O sea que, digamos, démonos cuenta de que lo que te está diciendo es, por muy enorme que sea el universo, si pudieras meter infinitos puntos ahí, tendrías que admitir, tendrías que encontrar también una bola infinitesimalmente pequeña si quieres, que ella a su vez tenga infinitos puntos. Y el resto, que pueden ser una cantidad finita, estarán repartidos por ahí, pero tendrías que asumir también que dentro de una pequeña bola hay infinitos puntos. Así que esto nos da una idea de cómo cuando estamos pensando en el infinito, pues la cabeza te explota, ¿no? O sea, esto funciona de una forma que es muy extraña. Uno pensaría, bueno, pues dentro del universo, ¿cómo no voy a poder meter infinitos puntos? Bueno, pues quizá te parezca que sí, pero si lo asumes, aquí tienes un argumento, aquí tienes un teorema que te dice, a su vez vas a tener que admitir que en una bola pues no sé, del tamaño de una nuez, de una canica o algo mucho más pequeño, pero me da igual, vas a tener que asumir que ahí dentro también tienes que ser capaz de meter infinitos puntos. Esto es algo que sí que ya se escapa entonces de nuestra comprensión. Esto tiene otras implicaciones pensando en términos de sucesiones, que es este. Esto lo que te dice es, entre otras implicaciones, tú estás pensando en una sucesión de números. Claro, esta sucesión de números, pues podría ser que, como dice ahí, que solamente tome un número finito de valores. Por ejemplo, pues a lo mejor es una sucesión como 1 menos 1, 1 menos 1, etcétera, 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 ¿verdad? Solamente toma dos valores. Bueno, pues este es un caso que no tiene entonces mucho más futuro. Pero si en lugar de tener solo un número finito, tiene infinitos números de valores, por ejemplo, como las que hemos visto de 1 partido n. Esta toma infinitos valores, 1, 1/2, 1/3, 1/4, etcétera, 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 toma infinitos valores. Pues bueno, lo que te está diciendo, y aquí hay una especie de razonamiento en dos pasos, es, primero, esta sucesión tiene algún punto de acumulación. Es decir, cuando tú marcas en R, voy a dibujarla aquí arriba, cuando tú marcas en R los valores, estos valores, pues son en este caso una cantidad infinita. Ellos van a tener un punto de acumulación, que en este caso es muy fácil de ver, que es el 0. 0 es un punto de acumulación. Alrededor del 0
cualquier pequeña bola que tú traces va a tener infinitos puntos que son todos los que cumplan que uno partido n sea más pequeño que epsilon. Entonces, a partir de un término, el intervalo que he marcado, la bola abierta alrededor del cero, va a tener infinitos puntos. Eso te está diciendo que el cero ciertamente es un punto de acumulación. Bueno, pues lo que sucede es que ese punto, siendo un punto de acumulación, te va a garantizar que dentro de la sucesión hay alguna subsucesión que converge a él. Como digo, es un razonamiento entonces como en dos pasos. Tiene un punto de acumulación, eso te lo dice el teorema de Weierstrass, y entonces habría que ver que efectivamente el tener un punto de acumulación ahí garantiza que hay una subsucesión convergente. Entonces estamos viendo cómo el teorema de Bolzano-Weierstrass nos ha dado muy rápidamente una, digamos que aplicación como práctica al campo de las sucesiones de números reales. Un teorema puramente de la topología, un teorema que nos está diciendo solamente cosas sobre cómo son los conjuntos de, en este caso, números, podrían ser conjuntos de vectores, de R2, de Rn, etcétera, pero, repito, un teorema que solamente nos está diciendo cosas sobre la estructura interna del conjunto de puntos, está teniendo como resultado inmediatamente un resultado, una conclusión sobre cómo se comportan las sucesiones de números reales, un concepto ya del análisis matemático más clásico. Así que esta es una pequeña muestra de cómo el estudio de la estructura de los conjuntos de números o de vectores, de la estructura topológica, tiene implicaciones en las matemáticas de otro tipo, fuera del campo puramente de la topología. Pues para ir casi ya terminando, un concepto que es el de conjunto compacto, importantísimo, que sin embargo, a ver, tiene una definición que cuando la vemos aquí escrita resulta bastante extraña. Afortunadamente, siempre que estemos dentro de Rn, con la topología euclídea, hay una manera de caracterizar compacto que es mucho más fácil de entender. Es el teorema de Heine-Borel. Un compacto en Rn con la topología euclídea es sencillamente un conjunto que es a la vez cerrado y acotado. Cerrado, ya hemos dicho, que el complementario sea abierto o que te contenga todos sus puntos adherentes o de acumulación. Acotado, pues que esté contenido en una bola. Así que esto es bastante fácil de entender. La definición de compacto que tenemos aquí arriba es más extraña, lo que sucede que, aunque os parezca lo contrario, la que es importante, la que es fácil de manejar es la de arriba. Es decir, si yo quiero hacer teoría con ella, si yo quiero con el concepto de compacto de encontrar consecuencias teóricas que luego me ayuden en la práctica, resulta que la que es fácil de manejar a nivel de argumentos es la que hay arriba. Es una definición entonces importante, aunque no sea intuitiva. La idea de compacto es bastante extraña, como dice aquí, te dice, imagínate que eres capaz de encontrar una familia de abiertos que entre todos, cuando haces la unión, contienen dentro al conjunto A mayúscula. Bueno, lo que te dice es que o la familia esa es finita o si no lo es, tú puedes extraer un número finito de esos abiertos con los cuales has cubierto al conjunto A mayúscula y ellos también son capaces de encontrar esa propiedad, de asegurarte que la reunión de esa cantidad solo finita de abiertos es suficiente para cubrir completamente el conjunto A mayúscula. Así que, como digo, esta es una definición que puede parecer bastante artificial, sin embargo, esta es la definición que nos permite probar buenos resultados. El resultado que quería, que es importante, pues está escrito al final porque tiene que ver con la idea de, de función continua, pero bueno, lo que vamos a ver es que el teorema más importante de la optimización matemática lo que nos dice es que si una función continua, que aún no hemos llegado a decir lo que es una función definida sobre un conjunto compacto y toma valores reales, entonces esa función alcanza un máximo y un mínimo. Es un teorema importantísimo, el teorema más importante
de la optimización matemática y tiene que ver entonces con esta definición, y el argumento por el cual es fácil encontrar esa consecuencia es precisamente un argumento basado en esta definición y no basado en el teorema de Heine-Borel. Vale, pues ahora sí que ya para terminar esta parte, una cuestión que realmente no es una cuestión topológica, pero bueno, es un concepto que queda ahí un poco en medio y por eso lo colocamos aquí. Es un concepto, como digo, muy importante para la optimización matemática, muy importante para saber qué sucede con los óptimos, sean máximos o mínimos de las funciones, pero no es puramente un concepto topológico, aunque lo pueda parecer. ¿Cuál es la idea por la cual estamos diciendo que esto no es realmente un concepto topológico? Porque requiere sumar. Esto lo enfaticé en la primera presentación del tema. El concepto de la topología, en principio, no tiene ningún tipo de componente aritmético, no se realiza ningún tipo de operación aritmética, no se suma, no se multiplica, no se divide, no se hace ningún tipo de operación. Sí que es cierto que insistí en que, como nosotros estábamos dentro del caso de la topología euclídea, nosotros para definir lo que es una bola euclídea, entonces sí recurríamos a la distancia euclídea, que evidentemente suma hacia cuadrados, o sea que también está multiplicando, pero excepto para definir el concepto S de distancia, para definir qué son las bolas abiertas en nuestro lugar de trabajo, excepto para eso, si observáis el resto de definiciones, no aparece ninguna operación matemática aritmética, ni en la definición de abierto, ni en la definición de cerrado, en la de compacto, en la definición de acotado. Entonces, las definiciones que hemos ido dando de clausura, etcétera, etcétera, no aparece ninguna definición aritmética, ningún elemento aritmético. Repito, solamente aparece a la hora de definir la distancia euclídea, que sería lo mismo que decir a la hora de definir qué bolas son las que originan la topología en la que estamos trabajando. Sin embargo, como veis aquí en lo que he marcado, aquí sí se están haciendo operaciones aritméticas. Se está multiplicando vector por número, se está luego también sumando vectores. Así que por eso el concepto de convexidad no es un concepto puramente, realmente topológico, es un concepto geométrico, analítico, pero no es en rigor un concepto de la topología. Bien, pues la definición geométrica está ahí dibujada. La definición geométrica es que los conjuntos como el mostaza que hay aquí no son convexos, tienen una parte que es la que está marcada en color rojo, que impide que sea convexo. Convexo, a nivel formal, es que cuando tú eliges dos puntos cualesquiera del conjunto, el segmento que los une también está formado por puntos todos ellos del conjunto. Claro, aquí esta parte roja no son puntos del conjunto. Por lo tanto, vemos intuitivamente que no es cierto que el conjunto de color mostaza sea convexo. Sin embargo, este otro conjunto que hay a la izquierda, esta especie de elipse, esta sí es un conjunto convexo. Bien, como dice aquí abajo, conjunto convexo porque cualquier par de puntos que yo elija, el segmento que los une, ciertamente está formado por puntos que son del conjunto. Esto no sucede con el conjunto de color amarillo, mostaza, que hay a la derecha. Tampoco sería un conjunto convexo, por ejemplo, una rosquilla. Vamos a escribir este conjunto, el que está formado por todos los puntos de esta especie de rosquilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo este listado de puntos, está claro que si yo selecciono un punto como este y un punto como este, cuando yo viaje del uno al otro, tengo que salirme. Los puntos que he marcado ahora, los puntos que estoy aquí marcando, me obligan a estar fuera del conjunto. Démonos cuenta
Lo de fuera significa no ser elementos del conjunto. No significa que, digamos, que alrededor haya puntos, etcétera. No, significa pertenencia. Entonces, los puntos que estoy ahora marcando, puntos que están ahí en medio, pues no son puntos del conjunto. Así que este es otro tipo de cosas que no son convexas. Sí que podríamos decir que a nivel intuitivo, un conjunto convexo es aquel que ni tiene orificios, no tiene huecos como el que he dibujado ahora en color rojo, no está perforado o no tiene protuberancias como lo sucede al color amarillo, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga un conjunto que tenga como protuberancias, como pasa aquí, pues me encontraré con que para viajar de un punto a otro me tendré que salir necesariamente, me tendré que ir por puntos que no forman parte del conjunto. Así que los conjuntos convexos son más fáciles de definir por exclusión, son los que ni tienen huecos ni tienen tampoco protuberancias. Cuidado a la hora entonces de dibujarlos porque imaginemos que nos plantean esto. Bueno, pues esto es una circunferencia de radio 0, perdón, de centro 0, 0 y radio 1. Bien, las circunferencias pues hay que recordar cómo son, las teníamos en el análisis de las funciones geométricas y esta es una circunferencia de centro 1, pero cuidado, es una circunferencia, no es un círculo. Entonces está claro que si yo quiero viajar de este, que es un punto de A, por ejemplo, este, que es un punto de A, voy a tener que hacer este trayecto en el cual hay infinitos puntos que no son del A mayúscula. Por lo tanto, cuidado porque el A, quizá uno cuando lo dibuje piense, pues no tiene huecos. ¿Cómo que no tiene huecos? Si está totalmente hueco. A veces el dibujo nos puede engañar si no nos damos cuenta de todos los detalles. El A mayúscula no contiene los puntos que hay, digamos, por dentro de la circunferencia, lo del círculo. Así que hay muchos puntos en este segmento Así que cuidado porque este conjunto no es convexo. Quizás si yo lo dibujo y simplemente pongo la circunferencia de fuera, me despiste un poco y piense, pues no tiene protuberancias y no tiene huecos. ¿Cómo que no? Es completamente hueca, ¿no? Todo lo que estás atravesando para ir de un punto a otro, excepto los propios extremos, está formado por puntos que te obligan a irte fuera del conjunto. Fuera no significa fuera en el sentido de me voy hacia allá, no, fuera significa que no perteneces y no perteneces y te vas hacia esa zona que he marcado, pero tampoco estás en A si te mueves hacia aquí. Así que con esto pues ya terminamos esta parte, luego veréis algo de práctica relativa a pues fundamentalmente distinguir dentro de un conjunto cuáles son los puntos interiores, cuáles son los puntos frontera, al estilo del que hemos hecho antes o de qué forma encontrar la clausura, etcétera. Siempre vamos a estar trabajando con conjuntos que sean muy similares a los que tenemos en el análisis económico. El tipo de ejercicios que yo he planteado aquí, pues bueno, pues están un poco planteados para hacer hincapié en la diferencia entre diferentes puntos, pero no vamos a hacer conjuntos mucho más extraños que estos. Sí que es cierto que en topología uno puede encontrar, desde luego, definiciones de conjuntos bastante peculiares, con comportamientos absolutamente antiintuitivos, pero no intentamos, desde luego, hacer, como hemos dicho, un estudio topológico, así que el tipo de práctica que haremos va a estar encaminada, dirigida a poder trabajar con los conjuntos con los que manejamos conceptos luego de los modelos económicos. Muy bien, pues es -10, así que vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y ya así pasamos luego a los conceptos analíticos de límites y de continuidad de funciones ya por fin de varias variables.